Hola, bienvenidos a mi canal. Este video está grabado dedicado a César Ábalos, que nos pidió el capítulo 3 del libro de María Cristina Davini. Va para él y agradecerle también su interés, ya que teníamos un poco descuidado el canal para poder seguir subiendo contenido. Que lo disfruten. Las prácticas docentes incluyen, dentro del aula, la organización, la construcción metodológica, la toma de decisiones con respecto al manejo de espacios, tiempos, grupos, recursos y evaluación. Y fuera del aula, la participación en proyectos de la escuela y la interacción con la comunidad de familias. En cuanto a la organización, primero decir que por más creativo y experimentado que sea el docente, la programación de la enseñanza es fundamental, porque debe ser adecuada al grupo de alumnos y al contexto particular de la escuela o la comunidad donde está. Además, hace que sea más dinámico y reflexivo todo el proceso. La organización tiene algunos componentes que voy a detallar a continuación. No necesariamente debemos seguirlos en este orden, sino que podemos organizarlos como mejor nos guste y resulte, teniendo en cuenta que unos condicionan y cambian a otros. Dentro de la organización, primero vamos a hablar de los propósitos educativos y objetivos de aprendizaje. Cuando hablamos de propósitos, lo hacemos pensando en las intenciones del docente, mientras que los objetivos expresan los aprendizajes que se espera que los alumnos alcancen. Cuando formulamos los objetivos debemos tener en cuenta el para qué necesita este conocimiento o habilidad y el a través de qué se logrará. Para clarificar les voy a colocar algunos ejemplos de una secuencia que elaboré para alumnos de cuarto año de secundaria en la materia Lengua y Literatura. El tema que trabajé fue la obra Don Quijote de la Mancha. Los propósitos quedaron así. 1. Despertar el interés en unir la literatura con el cine y con fenómenos audiovisuales actuales. Y 2. Propiciar la reflexión sobre la lengua y su constante evolución. Y en cuanto a los objetivos, quedaron de esta manera. 1. Seleccionar a través de diálogo con los compañeros lo importante de un capítulo de la obra literaria para poder trabajarlo luego en formato TIC. 2. Identificar personajes, acciones y lugares dentro de la narrativa a través de la lectura comprensiva de la misma para poder luego trabajarlo en formato TIC. 3. Reconocer términos en desuso en la literatura clásica mientras se hace lectura de la obra, para relacionarlos con terminología actual. Y 4. Trabajar colaborativamente para aprender a tomar decisiones en equipo, consensuar, colaborar y compartir. Siempre tenemos que tener en cuenta el perfil y el nivel de posibilidades de nuestros alumnos a la hora de elaborar los propósitos y los objetivos. Después tenemos la organización y secuencia de contenidos. Acá debemos tener en cuenta 3 aspectos. Primero, tener en cuenta los contenidos que son exigidos tanto desde la escuela como en la vida real. Segundo, tener en cuenta la actualidad de esos contenidos. No está bueno enseñar saberes ya superados o en desuso. Y tercero, jerarquizar los contenidos, atribuyendo niveles de importancia. Esto nos ayudará a organizar la secuencia. La organización metodológica, en este caso vamos a resaltar qué es lo más importante, y consiste en pensar qué actividades deberían y podrían hacer los alumnos para aprender los contenidos. Una vez definidas las actividades, debemos hacer la distribución de las actividades en el tiempo. Tener en cuenta acá el ritmo para aprender, es decir, la frecuencia necesaria para el aprendizaje. Seguro algunos necesitarán ir más lento que otros. Luego procedemos a la selección de materiales y recursos, llámense en guías, ejercicios, textos, computadora, diccionario, video, laboratorio, etc. Y de ahí vamos a pasar a las decisiones del docente en acción. Sabemos que la programación no debe ser rígida, sino que se va volviendo dinámica a medida que se ejecuta. Vamos a tener en cuenta algunos aspectos acá que menciona Davini. Primero, el manejo del espacio. Va a depender, por ejemplo, si se lo piensa como territorio y cada alumno realiza la misma tarea desde su lugar, o si se organiza en funciones, es decir, dividir las áreas de trabajo y los estudiantes trabajan en paralelo distintos aspectos de un mismo contenido. El manejo y apropiación del espacio va a depender de cómo esté organizada la escuela.
En primaria, por ejemplo, es un poco más sencillo esto, ya que el docente está mucho tiempo con los alumnos y puede dividir el espacio en un rincón de lectura, en un área de expresión y así. Tenemos que tener en cuenta el agrupamiento de los alumnos, si siempre es igual, si se puede rotar, si hay grupos ya definidos, si son algunas de las cosas a tener en cuenta. Después del manejo del espacio tenemos la gestión del tiempo y las tareas. Acá vamos a resaltar que no todos los alumnos aprenden o asimilan un conocimiento en el mismo tiempo y que la estructura de tiempo lineal de las escuelas condiciona. Algunos aspectos a tener en cuenta son, por ejemplo, la intensidad del aprendizaje, si es baja, o sea, es algo simple, si es media, que requiere un mayor esfuerzo cognitivo, o si es alta, que implica un mayor esfuerzo reflexivo. Otro aspecto a tener en cuenta es la jerarquía, el ritmo y la secuencia. La jerarquía implica dar más tiempo a las tareas o contenidos más importantes. El ritmo va a depender de si las actividades son operativas o si se requiere una reflexión. Y la secuencia, cuando las tareas representan un proceso de desarrollo prolongado. Puede iniciar en una clase y recapitular y seguir en la siguiente clase. Después tenemos la coordinación del grupo y las tareas de aprendizaje. En este proceso pueden identificarse 3 fases distintas. 1. La perspectiva cognitiva. Se destaca la mediación de los otros en el aprendizaje individual. Después, 2. La centrada en la dinámica grupal con pequeños conjuntos. Y tercero, una perspectiva sociocultural. Los estudiantes conforman una cultura específica e integran un modo particular de comprensión personal. Lo individual y lo grupal no son opuestos, sino polos de un mismo continuo. Los alumnos van a aprender mejor cuando pueden valerse de las ideas y experiencias de otros. Después tenemos la administración de los recursos. La función de los recursos es precisamente ofrecer distintos modos de representación del conocimiento. Son variados los recursos que podemos usar y lo importante es poder variar para evitar la rutina y la fatiga. Por último, tenemos las prácticas de evaluación. Sabemos que el docente siempre está evaluando, pero hay que tener cuidado con esto y no caer en preconceptos del alumno, por lo que es necesario recopilar la información de lo que se observa de cada alumno. Hay docentes que privilegian pruebas cognitivas al cierre de cada enseñanza. Estas son una redacción con un desarrollo de un tema, cuestionarios, opción múltiples estandarizadas o examen oral sobre el conocimiento. Sin caer en los extremos, hay puntos positivos y negativos de cada uno. Lo importante es no caer en la rutina y que el alumno se acostumbre a un tipo de evaluación y pueda anticiparse. Hasta acá tenemos las prácticas docentes dentro del aula. Ahora vamos a ver las prácticas docentes fuera del aula. ¿Sí? Davini habla de la práctica docente y la sociedad de la información. Acá parece que hay barreras entre las paredes de la escuela y la vida social, porque la sociedad de la información no parece estar en el aula. Las TIC van ingresando muy lentamente y creo que si actualizamos los escritos de Davini con la realidad, diremos que las TIC han tenido que entrar por necesidad y se están instalando debido al COVID-19. Y por último tenemos las prácticas docentes en el contexto de la escuela. Vamos a encontrar limitaciones que van desde el desconocimiento, pasando por los conflictos interpersonales, hasta los límites de la organización escolar. A pesar de estas resistencias, es productivo el trabajo que se logra entre docentes afines del mismo ciclo y en los proyectos institucionales que incluyen a la comunidad. A lo que se puede sumar una resistencia de parte de los padres o de la comunidad que está acostumbrada a que la escuela tradicional no tenga su intervención. Y aquí está el rol del docente en acción, que dialoga con los padres y los hace salir de tener su interés solamente centrado en su hijo o en su hija para ver la realidad colectiva. Bueno, hasta acá el resumen de este capítulo del libro de Davini. Espero que les haya gustado, se hizo un poco largo, que lo disfruten y les pueda servir. Los vemos en el siguiente video. Chau, chau.